Bueno, aquí estamos como todos los sábados en Se Presume Culpable desde Radio Vox, desde Rosario, como siempre, aquí en la 88.3, en los controles el gran Ulises, acá Alejandra Ojeda Garnero, como todos los sábados, y hoy me acompañan algunos de los abogados defensores de los policías acusados y absueltos en esta causa de Franco Casco. Bienvenidos Antonella Travesaro, Aníbal Rodríguez y Rodrigo Masucci. Sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir hoy. Bueno, se conocieron los fundamentos. Así es. Como se venía viendo, ¿no? A lo largo de las 70 audiencias de este juicio larguísimo, después de tantos años y a pesar de la dificultad, ¿no? de tantos años de que haya ocurrido el hecho a ser juzgado, se ha podido llegar a un fallo absolutorio con las pruebas que obviamente, como adelantaba, estaban desde el primer día en el expediente y que, bueno, demostraban la inocencia, ¿no? De estos policías acusados. ¿Cuántas preguntas quedan, ¿no? En el camino después de estos fundamentos que dos jueces en mayoría votaron por la absolución? Y bueno, ¿qué decir del fallo y los argumentos del doctor Omar Paulucci, que la verdad no hizo otra cosa que apegarse a la teoría acusatoria, basada, bueno, en la pericia de Virginia Kramer, cuestionada por sus propios colegas en el juicio, colegas distinguidos en la materia, por los dichos y testimonios de los testigos, de las personas que se encontraban allí detenidas al momento que Franco pasó por la comisaría séptima, y también por una cuestión que tiene que ver con la teoría, ¿no? Las declaraciones de dos académicos, Máximo Soso y Eugenia Cosi, que fueron mencionados en esta cuestión de querer mostrar que los policías se ensañan siempre con un grupo determinado de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que pertenecen a determinados estratos sociales. Bueno, esto no ha sido así y obviamente me parece que el fallo del doctor Vázquez y el doctor Martínez ha sido ajustado a las pruebas que se han producido a lo largo de las 70 audiencias y que ya estaban en el expediente desde el primer momento. Sin mencionar que yo en esta causa apenas la conocí antes de conocerlos a ustedes, ya cuando el doctor fiscal Lega elevó a juicio, tuve una entrevista con él en ese momento y ya en ese momento me pareció que no tenía sentido la acusación en ese momento. Por lo tanto, bueno, yo digo, y yo no soy abogada ni experta en estas cuestiones, solo, bueno, conozco algunas cosas porque uno se pone a estudiar cuando tiene que llevar este tipo de información a las audiencias. Y ya en ese momento me parecía como que no había elementos para acusar de los delitos que se acusaron ni de ningún otro. ¿Cómo lo vieron ustedes estos argumentos? Se habló mucho, con esto último que vos estabas comentando, se habló mucho de sentido común en la misma resolución. O sea, no encaja ni en un sentido común la acusación, la imputación, ni todo lo que se estuvo discutiendo. Respecto al voto del doctor Omar Paulucci, él hace mucha referencia también a la tortura por el solo lugar de detención. Sí, eso me llamó mucho la atención. Le dedica muchos párrafos a eso. Sí, es decir, en ese sentido, creo que esa apreciación de Paulucci, todas las personas que están privadas de la libertad hoy en la Argentina tendrían que ser torturadas. Según porque ese fallo, no existe un lugar de detención que sea confortable, que tenga las comodidades, que absolutamente viven lamentablemente en condiciones en muchos casos inhumanas. Sí. Entonces, me pareció exagerado eso, ¿no? Podemos decir, desde la teoría podría ingresar que eso, dejarte allí, por ejemplo, yo lo dije en los alegatos, 2 o 3 días, podría ser una tortura. Pero hay que recordar que acá estábamos hablando de una tortura seguida de muerte. Entonces, está bien, te torturaron dejándote en esa posilga, como dijo el doctor Paulucci, ¿y cómo murió? Que nunca quedó claro. Claro. Y otro detalle sobre la tortura institucional que implican estos calabozos. A ver, es una tortura decidida estatalmente, porque hay... A ver, la policía, la comisaría séptima no era un ente autónomo, la República Autónoma de la Comisaría Séptima, sin un control de un superior.
Todo el mundo conocía ese lugar, esas condiciones, llegando hasta el doctor Bonfatti, que era el gobernador en ese momento, y digamos, siguió funcionando. Entonces, digamos, uno, vamos a suponer, un policía sin formación jurídica no tiene por qué saber, entre comillas, que ese lugar es un lugar de tortura. Como hoy, por ejemplo, el alcaide de la unidad de Piñeiro no puede saber que lugares donde están alojadas las personas en un lugar de tortura cuando él está, habilitado por el gobernador en este momento, Perotti. Aparte, perdón, Alejandra, Sí. yo estuve como abogado querellante en varias causas de lesa humanidad y el argumento que utiliza en su fallo el doctor Paulucci refiere precisamente a esa presencia. La memoria lo tiene que ayudar al doctor Paulucci para saber de que ese no era un lugar de tortura y que las condiciones esas no eran las mismas que se pueden observar en verdaderos delitos de lesa humanidad. Porque claramente acá no había ningún elemento para presumir un caso de lesa humanidad. De hecho, en el fallo, en su voto, el doctor Paulucci lo que refiere es que no existió lesa humanidad, porque no hubo desaparición forzada. Exacto. Sí, ¿no? Qué contradicción. Realmente, Qué contradicción. yo cuando escuchamos el veredicto el día 18, pensaba, en ese momento pensaba, bueno, a ver, ¿de qué elementos se va a valer en los argumentos Paulucci para sostener ese veredicto, ¿no? Y la verdad que es llamativo, porque además lo que llama la atención es las posturas diametralmente opuestas entre Paulucci y los otros dos jueces. Los otros dos jueces sí se ciñen a la prueba y a lo que se Claro. estuvo discutiendo en el debate. ¿Cuáles fueron para ustedes los puntos más fuertes de los argumentos de los otros dos jueces que, bueno, decidieron absolver en base a lo que existía, ¿no? Vázquez empieza dándole mucha importancia a todo el 6 de octubre, toda esa primer parte inicial, originaria, de por qué suponer que él se había ido a la estación Rosario Norte, en qué horario se fue, o sea, quedó ahí como un manto de sospecha ya desde el inicio, porque la familia tampoco fue clara, No. analizó muy bien los mensajes de texto que se habían enviado entre la familia de Rosario y la familia de Buenos Aires, y concluye que en ningún momento se pudo determinar la presencia de Casco en la estación Rosario Norte. Y después ampliando que la acusación mutó, porque ya no era la estación de trenes, sino Claro. que era la terminal de ómnibus Sí. o cualquier otro lugar de la jurisdicción. lo cual no resiste el mínimo No. análisis desde el punto de vista que se necesita para una imputación y Claro, para una porque condena. hay esto por ahí, porque después, viste, la gente dice, ay, no hay justicia, ¿qué pasa? La justicia, viste, perdona a todos los delincuentes o qué sé yo. Se empiezan a generar un montón de lucubraciones en relación a la credibilidad de la justicia. Y es importante destacar en estos casos, a ver, si a mí me acusan de cometer algún delito, hay que probarlo puntualmente. No se puede decir, bueno, puede ser acá, allá o en el otro lado. Tiene que haber una certeza absoluta y que se pueda demostrar lo que yo digo con una prueba contundente o al menos un indicio fuerte de que eso haya ocurrido o no es así. Exacto. Entonces acá Pero es hubo- hasta, por eso te digo, es hasta sentido común. Creo Claro. que cualquier persona que escuche esto se va a dar cuenta que si a mí me imputan de algo, yo tengo que saber de qué, y eso se tiene que mantener durante todo el trámite de la causa por el principio de congruencia. Sí, pero a veces el sentido común no es el más No es- común de los sentidos. Sí. Sí, totalmente. Entonces, hay veces que hay cosas que son obvias pero que es necesario aclararlas, ¿no? Y más en estos temas La que por ahí... acusación sobre mi defendido, sobre Sorsoli, fue modificada en el transcurso del juicio. Sí, no, sí. no cabe el menor análisis. Y no fue imputado por lo que después termina siendo condenado, por ejemplo, en el voto de disidencia de... Exactamente, es vergonzoso. Claro, bueno, ¿cómo fue detalladamente eso para ejemplificar, digamos? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que nunca tuvieron en claro, tanto la acusación como las querellas, cuál fue el día que Franco Casco estuvo en el lugar. Ellos ponen en duda que fue el 6 o el 7. ¿Y por qué ponen en duda eso? Porque es la forma de asegurar de que la policía le mintió acerca de algo, de alguna información. Porque cuando van los familiares de Franco Casco a la comisaría, evidentemente le dicen, sí, por aquí estuvo. Y le muestran, sí, un Franco Godoy.
Entonces, la única forma de demostrar que hubo desaparición forzada, que no le dieron información, era esa. Y en esa cae la guardia que estuvo al día siguiente. Claro. Y por eso era necesario modificar la imputación de Franco Sorsoli del día siguiente como autor de ese delito. Claro, Pero una cosa permitime, y no se tomaron el trabajo ni siquiera de mirar quién había estado de guardia el 6 de octubre, porque imputaron a personas que no estaban y no imputaron a los que estaban realmente. Exactamente. Vos fíjate el error, ni Sí. siquiera se fijaron en el libro de guardia para imputar. Porque todos los imputados como coautores de las torturas el 6 de octubre no estaban ese día en la comisaría. Claro. Exacto. Y estaban otras personas que no fueron imputadas y que terminan siendo condenadas Sí. en el voto en disidencia. Y es más, hay gente que consigue su libertad, entre ellos mi defendido, porque con sus celulares se probó de que no estaban ahí. Claro. Y entonces la única forma era modificar, por eso mi defendido estaba en libertad, era modificar la fecha. Claro. Claro. Sí, la insistencia del 6 de octubre, cosa que en ningún momento se pudo, hubo el mínimo indicio de nada. Y aparte... ¿Y a dónde estuvieron los móviles policiales? Eso Claro. también fue demostrado. Eso- O sea, es imposible que haya sido... Un capricho de ignorante del primer denunciante, en mi opinión, que se encaprichó que tenía que ser el día 6 y que la policía había mentido a Elsa y a don Ramón Casco, y a partir de ahí se construyó sobre un mal recuerdo de una persona que estaba buscando a su hijo, un día, al azar, diríamos. No, Sí. y en un primer momento la prueba fundamental era ese móvil parado en Ovidio Lagos al 1 Claro. durante 8 minutos, que después pudimos probar que había estado por otra cosa. En otro- Pero en ese otro era el procedimiento. principal fundamento, era que un móvil A ver. estuvo parado 8 minutos en cercanía a la estación. Si me permiten una aclaración, esto es importante para el público. En principio, las imputaciones, las indagatorias, deben darle a la persona que está siendo sometida a un proceso, es la atribución formal de los hechos. Entonces te tienen que decir, a usted, Rodrigo Mazzuccini, le están imputando haber torturado y detenido ilegalmente a tal persona en el lugar específico tal, con este medio, con la máxima cantidad de medios posible. ¿Para qué? Para que yo pueda decir y venir con mi prueba y decir, no, fíjate, justo en ese momento yo no estaba ahí. Bien, nosotros pudimos probar que, en el caso concreto de Diego Álvarez, también le sirve a otros funcionarios policiales, esos 8 minutos que estuvieron parados ahí estaban trabajando viendo un tema de vandalismo en el colectivo 110 luego del Partido Sí. Central. Bien, ¿qué es lo que hace el fiscal? Cuando está terminando esta investigación, después de 9 años de investigación, 1 año y medio de juicio, el fiscal dice, puede haber sido que lo hayan detenido ahí o en distintos lugares, 4 o 5 lugares donde los móviles Sí. habían tenido una participación. Nosotros con la doctora Travesaro planteamos una nulidad. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tuvimos tiempo de traer nuestra prueba y defendernos y decir, bueno, no, mirá, ese lugar donde vos decís también que es posible que haya sido cometido el delito, no, porque tenemos un testigo que dice que no pasó eso. Bueno, nos privaron totalmente de eso. Nos privaron. ¿Por qué? Porque como se había caído la acusación, bueno, nunca tuvo ningún sentido, ellos jugaban con la duda. A ver, la duda era a favor de ellos, de la acusación. Y esto lo voy a explicar por qué. Desde hace 20 años aproximadamente en delitos de lesa humanidad, y que no se malentiende, digamos, se están juzgando a personas de hechos cometidos hace 40, 50 años. ¿Qué pasa? La prueba ha desaparecido. ¿La prueba qué es? Es un testigo de una persona que estuvo encapuchada, secuestrada, y dice, yo reconocí la voz de Aníbal Rodríguez o Rodrigo Mazzuccini, y era él. Y la verdad, se maneja así. Ahora, cuando tenemos todas las posibilidades probatorias, esta gente acostumbrada a triunfar en todos los juicios de esa manera, claro, con la duda le bastaba. Entonces ellos lo que le tenían que decir y esperaban una segunda del tribunal es, mirá, yo tengo la duda que la policía lo detuvo por ahí. Y por eso tenía que venir una condena. Y por eso los rostros, no sé si vieron la estupefacción de los operadores judiciales que estaban, como se sintieron traicionados. Justamente porque ellos no probaron, porque consideraban que en este caso no tenían que probar. Realmente terrible. Porque aparte, primero, en este caso yo veo que la presunción de inocencia no existió nunca, primero. Y segundo, que le puede pasar a cualquier persona. Exacto. Es decir, cualquiera puede ser acusado de algo y estar detenido por años siendo inocente y sin posibilidad de
demostrar su inocencia porque no se lo permitieron. Primero, porque desde un principio lo que también noté en los primeros momentos de mi acercamiento a la causa es que la participación de los acusados comenzó 3 años después de iniciada la instrucción. Con toda la prueba ya. Con todo ya armadito. Digamos, armadito en el sentido de que, bueno, ya se había hecho toda la investigación, no quiero decir que, bueno, entre comillas, se haya... ustedes por ahí sostienen que esto es una causa armada y demás. Yo entiendo que se ha hecho una investigación unilateral por parte de las acusaciones de forma conjunta y no se ha permitido en ningún momento la participación de las defensas de representación de las personas acusadas. Por lo tanto, eso no sería un motivo de nulidad absoluta en todo sentido, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, en cualquier causa del Tribunal Federal que tenga que ver no solamente con delitos de lesa humanidad, con drogas, con cualquier cosa, lo que primero que se investigan son los teléfonos. Y los teléfonos de nuestros defendidos fueron todos investigados. Te puedo asegurar, Alejandra, y vos que sos la periodista que ha seguido todas las audiencias de juicio, en ningún momento se tocaron los teléfonos. ¿Y sabes por qué? Porque absolutamente no tenían nada. Entonces, si hubiera una confabulación, un acuerdo, un pacto de silencio, claramente que uno de los elementos de prueba que hubieran tenido ellos hubiera sido ese, y no lo tienen. Exacto. Es decir, todos los elementos que llevaban a la prueba de inocencia de los acusados no las investigaron. No las investigaron, ninguna. E inclusive me llamó muchísimo la atención cuando Diego Álvarez, por ejemplo, que declaró en el juicio 5 o 6 veces, amplió sus indagatorias en incontables oportunidades y se explayó ampliamente, jamás le hicieron una sola pregunta. Nunca. Eso lo pondera el doctor Eugenio Martínez en el voto. Sobre la solvencia intelectual y que si él hubiera querido encubrir o pergeniar, tenía otros elementos para hacerlo bien, digamos, si quisiera. Exacto. Es así. Y bueno, y otra cosa que dice uno de los jueces, no me acuerdo ahora cuál, es que se conoció lo que pasó con Franco Casco justamente por la información que dieron los policías. Claro. Exactamente. Entonces, y que eso elimina la figura de desaparición. Claro, porque en realidad quienes se preocuparon por saber si había pasado Franco Casco por la comisaría séptima, porque había dado un apellido de la madre que los policías no podían conocer, domicilios que los policías no podían conocer y demás, todos esos datos fueron otorgados a la familia por los propios policías. Entonces, hablar de desaparición forzada, torturas y además que no se pudo probar absolutamente uno solo de los momentos que la acusación planteaba, tanto en la detención, tanto el momento del ingreso, la hora, el día, la detención en la estación, las torturas. ¿Cómo sacaron el cuerpo? Claro. ¿Cómo fueron? ¿Cómo sacaron? No hay un solo registro de que hayan sacado el cuerpo en ninguna... El corte de luz que se inventó en último momento. Y que no lograron probar ni siquiera que hubiera existido. Claro que tampoco, porque podrían haber pedido los informes a la EPE, por ejemplo. A ver, la EPE tal día, tal hora, hubo un corte de luz en esta zona. Pero así se hubiera cortado la luz. Claro. Es decir, era todo muy, muy agarrado de los pelos. Pero aparte, lo divertido, nadie se ubica que eso era Caferata al 300, que es un lugar concurrido, con un bar enfrente, que arriba funciona otra dependencia policial, que nadie se dio cuenta que arriba existen policías de guardia las 24 horas, pero vos decís, bueno, son policías, que atrás y al costado hay casas de familia, entonces están matando a un tipo gritando como en plena dictadura, y enfrente hay un bar. Y al lado hay una marmolería que trabaja durante la noche. O sea, no es el campo, no es la quinta de Funes que vos seguramente, que el doctor Rodríguez conoce. Claro. Pero bueno, yo creo que conté una anécdota en el juicio, estaba en los alegatos. A ver, yo vivía al lado del servicio de destacamento de inteligencia del ejército durante la época del proceso. Y una vez escuchamos gritos.
O sea, no es que no se escucha el grito, lo puedo decir por experiencia propia. Claro. O sea, no es que vos estás torturando a alguien del Caferata al 300 y nadie se dio cuenta. Que nadie vino, dijo, después de toda esta parafernalia de la causa Casco, nadie dijo, mirá, la verdad que escuchamos una noche. Es más, si es como dicen estos, que una conducta habitual de la Comisaría Séptima de torturar gente, qué raro que no vengan multitud de vecinos y decir, mirá, la verdad, no me quiero meter, pero esto ya no se soporta más, no puede No ser. sé, voy a dormir, qué sé yo. Claro. Claro, Persona. nunca pasó. Porque es absurdo, a ver, pero hasta por cuestiones de cambio de la modalidad policial. A ver, la policía está, los que están por el mal camino, no les interesa a esta gente. El camino hoy del policía de corrupto pasa por el tema de la droga. Y esto no tiene la menor importancia. Claro. Bueno, en relación a los delitos puntualmente que fueron imputados en un principio, bueno, como lo veníamos charlando recién, ¿cómo quisiera que lo expliquen más técnicamente? Bueno, cómo fueron analizando los jueces esos puntos y cómo se llega a la absolución, ¿no? Bueno, lo más claro que podemos observar acá es que en la acusación fiscal y la acusación de las querellas, ninguno de los tres votos vio reflejado los mismos delitos que se observaron ahí. La desaparición forzada no aparece y los únicos fallos ajustados a derecho son los fallos redactados en mayoría por Ricardo Moisés Vázquez y por sus compañeros. ¿Sabe usted por qué? Porque claramente lo que había para analizar era la prueba. Y la prueba demostró de que ellos eran totalmente inocentes, yendo desde el punto de vista de que ellos fueron los que dieron la información, de que Franco estuvo en la comisaría. Luego se efectuaron las consultas. El fiscal dijo que había que concederle la libertad. Se fue del lugar. Y es más, lo primero que se analiza es precisamente de que hay pruebas de que él estuvo en otros lugares después. Por ejemplo, el video. Claro. El video que intentó la fiscalía y las querellas desvirtuar fijándose de que había imágenes que ponían que no eran las imágenes indubitadas. Y que esas eran las que demostraban de que era esa persona. Inclusive estuvieron hablando durante las audiencias, no sé si lo recordás, Alejandra, Sí. de que claramente decían de que podría haber sido otro detenido. Sí. Cuando mencionan de forma payasesca el otro detenido, lo primero que nos cuestionamos todas las defensas es ¿por qué no lo trajeron acá? Claro. Trajimos a tantas personas, a tantos testigos, Exacto. hubo 224 medidas de prueba, ¿por qué no lo trajimos acá? Para observar imagen contra persona, a ver si era la persona, y no lo hicieron. En cambio, como figura ahí en el fallo, hubo medidas probatorias muy raras, por ejemplo, ruedas de reconocimiento impropias, Sí. poniendo todas personas que se suponía que eran imputados culpables. Claro. Eso fue una barbaridad. Sí, Sí, una irregularidad. solamente total. imputados. Entonces, es eso lo que va desgranando todo el fallo en mayoría y es por eso que resultaron absueltos. Bueno, ahora vamos a entrar en el detalle de las pericias puntualmente, pero bueno, después de la pausa, Ulises, ya volvemos.